se les va a estar enviando, cuando alguien lo desee, la grabación de la clase. Si no tienen el tiempo por algún problema personal, laboral o profesional para estar en la clase en vivo, simplemente solicitan y les estaría llegando pues el video de la clase grabada. En cuanto a mayor consultas, simplemente yo dejo activo para que cualquier persona utilice el micrófono, como ya lo dije, en el momento que lo desee, y así cualquier duda o cualquier observación la podemos escuchar todas y todos. Los contenidos del módulo 1 que vamos a desarrollar el día de hoy son los siguientes. Luego, con las actividades que los archivos que les van a llegar a sus correos, la idea es que esto se amplíe, se vaya clarificando. Igual yo les invito, aunque no hay que hacer ningún trabajo con esos archivos, sí que los tengan a la mano y que los vayan leyendo. Igual en los demás módulos vamos a ir enviando jurisprudencia y igual les anticipo, nadie va a tener que presentar un ensayo ni ningún resumen, pero sí por favor léanlo porque de esa manera vamos entendiendo mejor cómo se ha venido aplicando la LACAP y cómo ha estado, cómo se viene evolucionando. Los artículos incluso que se pretenden modificar, hay una iniciativa de parte del Ministerio de Hacienda para modificar la LACAP, se abordarán en el módulo 4. Insisto, la LACAP en el último año no se ha modificado, aun cuando apareció en las noticias y en redes sociales que eh, los, las modificaciones estaban alterando el bien desarrollo del ciclo de compras públicas, pero en la realidad no se ha modificado desde 2019. Hay una propuesta de la UNAC, que es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, para modificar la LACAP. No se ha hecho, pero ellos nos han proporcionado 20 preguntas con sus 20 respuestas para que sea eh, discutida y conocida. Permítame un momento, por favor. Bien, el día de hoy vamos a abordar el marco legal de las compras públicas. Se trata de hacer una visión válida tanto para el sector público como el sector privado, pero es la aplicación de la ley. Dependerá en qué lugar estamos, si somos unidad solicitante, si somos parte de la UFI, de la UASI, y si somos titulares o si somos una empresa que quiere venderle al Estado o que le está vendiendo al Estado. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio? Pero es la misma ley la que nos va a regular a todas las personas que estemos participando. Luego, los principios y valores de la LACAP. El proceso interno de compras. ¿Qué ocurre dentro de la institución? ¿Qué contratos regula la LACAP? Aquí vamos a mencionar las formas de convocatoria, la licitación, concurso, libre gestión y contratación directa. Igual como ya dije, en el módulo 4 vamos a abordar las otras formas de convocatoria que quiere el Ministerio de Hacienda que se le agreguen a la LACAP. Todavía no se ha hecho, insisto, no se ha modificado la LACAP, pero es importante saber qué es lo que el Ministerio de Hacienda está pensando, qué es lo que la UNA quiere para modificar la LACAP y cómo van a quedar en base a esa reforma la licitación, el concurso, la libre gestión y la contratación directa. Y cuáles serían las nuevas formas de contratación. Luego, la convocatoria a procesos externos. Y después del receso estaríamos abordando los roles y atribuciones de 3 de los actores del ciclo de compras públicas.
el titular de la institución, de la UASI y de la unidad solicitante. La mayoría de los que trabajen en el sector público van a ser unidad solicitante en algún momento. Luego, ¿de dónde surgen y cómo se arman las especificaciones técnicas de obras, bienes y servicios? Luego veremos la diferencia, qué son especificaciones técnicas, qué son documentos contractuales, qué son bases de licitación, qué son términos de referencia, qué son y qué no son. Y vamos a cerrar el día de hoy con qué es la UNAC. Entonces, si alguien trabaja en la UASI, le ruego pues un poco de paciencia porque vamos a abordar qué es la UNAC, aunque sabemos que la UASI está todos los días prácticamente en contacto con la UNAC. Esta lámina nos va a servir en los 4 módulos, así que yo les sugiero que la tengan a la vista en los 4 módulos. Este es el ciclo de compras públicas. Cuando leamos el objeto del ALACAP, veremos que es esto, regular el ciclo de compras públicas. ¿Dónde nace? En la planificación de necesidades, el trabajo entre unidad solicitante, UFI, UASI y titulares. Luego la gestión de compra, ¿qué es eso? La ejecución presupuestaria. Cuando ya estamos en el proceso de adquirir los bienes o contratar el servicio. Escogida la empresa, vamos a llegar a la adjudicación y nos quedará claro que solo el titular puede adjudicar. Luego, a la empresa adjudicada, si está en firme la adjudicación, se procederá a la contratación. La contratación puede ser una orden de compra o en sí la firma de un contrato. Mencionaremos el día de hoy los 5 tipos de contrato que pueden estarse firmando. Con la empresa ganadora que se firmó el contrato pasa de ser oferente a contratista. Se le dará el seguimiento para garantizarnos que está cumpliendo lo establecido en los documentos contractuales. Ahí entrará en escena el administrador de contrato. En el módulo 2 veremos los roles del administrador de contrato. Veremos los problemas en los que a veces se mete un administrador o administrador de contrato, sin mencionar los que están en la cárcel por no entender la diferencia entre justicia y legalidad. Y después de la etapa de seguimiento, obviamente viene la etapa de liquidación. Entre el principio y el fin, esto no es una línea de tiempo porque depende del proceso. Puede ser pocos días o pueden ser 3 años distintos. Desde que planificamos para que se nos apruebe un presupuesto, se gestiona la compra y se adjudica, digamos, en el año 2021, lo que se aprobó en el presupuesto, lo que se planificó el año pasado, y posiblemente la etapa de liquidación nos llevará hasta el año 2022. Depende pues del proceso del que estemos hablando. La otra lámina que es importante que tengamos a la vista en los 4 módulos es los actores del ciclo de compras públicas. Si a nosotros nos interesa la LACAP, es porque en algún momento vamos a ser uno de estos personajes. ¿En qué momento entramos al escenario? Pues depende de qué personaje seamos. La UASI obviamente estará presente siempre y por eso hoy solo vamos a mencionar lo básico de los roles de la UASI porque nos va a acompañar en los 4 módulos. La unidad solicitante, por supuesto, y el titular también son protagonistas y estarán en todo el proceso, pero no en todos los procesos estará la misma unidad solicitante. Igual, no siempre van a ser los mismos oferentes y contratistas, pero dentro de una institución siempre va a ser el mismo titular y la misma UASI. Luego, aquí vamos a mencionar, hay gente que lo tiene claro, pero hay gente que nunca lo ha escuchado. En el sector público siempre va a prevalecer el principio de legalidad. Si yo trabajo en el sector privado, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba. Pero si trabajo en el sector público, no es así. En el sector público solo puedo hacer aquello para lo que esté expresamente facultado. Si no hay una ley o un reglamento o una norma que me faculta clara y expresamente, yo no lo puedo hacer. Entonces, en esta lámina
ustedes tienen los artículos de la ley y del reglamento de la ley que regulan la actuación de cada uno de los personajes y al mismo tiempo les faculta. Como digo, esto lo tiene claro la mayoría de personas que trabajan en el sector público. Digo la mayoría porque siempre hay una excepción, pero es una novedad a veces para el sector privado y por eso tienen la sensación de que hay una gran burocracia inútil, pero hay un marco legal que respetar y eso hace generar una serie de procesos internos que obligan a que el trabajo se incremente. Contrario a lo que dicen las películas como las de Cantinflas, en el sector público se trabaja mucho, eh, igual obviamente en el sector privado. En estos actores, como ustedes ven, el único que viene del sector privado son los oferentes y contratistas. Todos los demás son parte de la institución, de la administración pública. ¿Quién va a ser la máxima autoridad? Depende de qué institución. En algunos casos, la máxima autoridad es una persona, una funcionaria o un funcionario. En otros casos será un ente colegiado, una junta directiva, un consejo de gobernadores, un consejo municipal. Dependerá de cada institución, pero las facultades que le da la LACAP al titular son exclusivas. Y veremos que solo son dos, pero indispensables para el desarrollo del ciclo de compras públicas y por lo tanto eso convierte al titular en protagonista de cada ciclo de compras públicas. Además le hará responsable. Normalmente los titulares asumen el cargo bajo juramento. Las demás personas que trabajan en la institución normalmente no están bajo juramento. Y el juramento les obliga a cumplir la ley y a hacer cumplir la ley. Entonces, pues ya le tocará a cada titular entender las implicaciones que esto trae. Pero como decía, en la mayoría de los casos, la gente que trabaja en el sector público será parte de la unidad solicitante. Le tiene que estar haciendo compras o tiene que estar contratando servicios. Eh, Vamos a regresar sobre esta lámina varias veces, pero les queda ahí y los artículos de ley que regulan a cada uno de los participantes. Hoy me voy a limitar a mencionar que es la CEO, Comisión Evaluadora de Ofertas, es la que va a funcionar por un breve tiempo, un breve periodo, cuando las empresas oferentes entreguen sus ofertas y esta comisión es la que se encargará de aplicar los criterios de evaluación y evaluarlas y decidir a quién propone mediante acta, a quién recomienda para que se le adjudique. Y será el titular el que tomará la decisión y el único facultado para adjudicar. Ahora, la unidad solicitante, por eso si alguien es parte de la unidad solicitante, tiene que estar pendiente desde el inicio, deberá tener en mente a quiénes va a proponer, porque tiene que nombrar a una persona al menos de la misma unidad para integrar la comisión evaluadora de ofertas y a quién va a proponer como experto en la materia. Depende de qué sea lo que estemos, el objeto contractual de qué se trate, hay que nombrar en la comisión un experto en la materia. Obviamente, si lo que vamos a comprar es smartphone, pues será un experto en tecnología. Pero si lo que vamos a comprar son medicinas, el experto en la materia será un profesional de la salud. O si lo que vamos a comprar son municiones y armas, pues el experto en la materia es alguien que sabe de municiones y armas. Pero si lo que vamos a contratar son servicios de construcción, el experto en la materia normalmente será un arquitecto o un ingeniero. Entonces, depende, es la unidad solicitante quien estará proponiendo al experto en la materia, además de su propio delegado. La CEAN es la Comisión Especial de Alto Nivel, no siempre va a existir. Esta se nombrará exclusivamente cuando al momento que se publica la adjudicación, cuando el titular está dando a conocer que ha decidido adjudicarle a tal empresa, otros oferentes no están de acuerdo, consideran que sus derechos se han vulnerado e interponen un recurso
para anular el acto administrativo que es la adjudicación. Para dar respuesta a ese recurso, lo veremos en el módulo 3, el titular nombra una comisión especial de alto nivel. En base a esa recomendación, pues dará la respuesta para ese caso. Por eso no siempre existirá. Si nadie interpone recurso, no se nombrará esta comisión. Y AC es administrador de contrato, la persona con la que se va a entender el contratista desde el momento que le emitieron la orden de compra o que firmó el contrato. Y es la persona que estará autorizada para firmar las actas de recepción y que la empresa pueda tramitar sus pagos. ¿Quién propone al administrador de contrato? La unidad solicitante. Pues si somos unidad solicitante, debemos tener en mente a quién vamos a proponer para administrador de contrato. Bien, vamos a regresar después. ¿Alguien ha levantado la mano? Si gusta, activa el micrófono, digo, para que le Sí, escuche. buenos días. Buenos En días. el caso del experto en la materia y el administrador de contrato, cuando la unidad solicitante haga el requerimiento, ¿debe de estipularlo en el requerimiento o se hace posteriormente? Lo usual es que de una sola vez se lo entregue a la UASI. Le diga, esta es la persona que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque para efectos prácticos, cuando la UASI somete a aprobación las bases de licitación y de concurso ante el titular, no es que la ley lo obligue, pero aprovechan ese momento para que el titular designe al administrador de contrato. Aunque todavía no se han convocado a las empresas, ya tenemos lista la persona que va a ser administrador de contrato. Si la adjudicación queda en firme, pues de una sola vez la UASI le va a notificar, mire, está la empresa ganadora y aquí tiene usted todo el paquete de documentos para que comience en este nuevo rol, ¿verdad? Igual el experto en la materia normalmente es cuando ya se va a convocar, cuando ya le aprobaron las bases de licitación, que la UASI les pide a las diferentes unidades que nombren a las personas que van a integrar la comisión evaluadora de ofertas. Siempre la va a nombrar el titular, pero la van a proponer, por decirle, el experto financiero, obviamente lo va a proponer la unidad financiera. Pero la unidad solicitante siempre va a nombrar a una persona como parte de la unidad y aparte un experto en la materia. Lo normal, como le digo, es eso. No vamos a dar las propuestas de la Comisión Evaluadora de Ofertas mientras no se hayan aprobado las bases de licitación. Bien. Está bien, gracias. Pero, no, perdón, diga, ¿iba a decir algo más? No, muchas gracias. Ok, bueno. Ahora, en cuanto a jerarquía de leyes, solo para aclararlo por si alguien necesita que se mencione. Lo que está por encima de todo es la Constitución de la República, que está vigente desde 1983. El marco legal de compras públicas nos permite, la Constitución nos lo da a través del artículo 86, inciso tercero, y el artículo 234. Luego están los tratados de libre comercio. Si alguien quiere conocer cuáles son los tratados de libre comercio que están vigentes, basta con que ingrese al portal de la UNAC, que es comprasal.gov.sb, y ahí podrá encontrar, aunque no tenga usuario habilitado, eso está abierto para todo el público, cuáles son los tratados de libre comercio que están vigentes, suscritos y ratificados por El Salvador. El Salvador como Estado. Luego está la LACAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que está vigente desde el año 2000. Cuando les comento que yo trabajo en esto desde el 85, quiere decir que trabajé 15 años antes que existiera la LACAP. En estos 20 años, pues sí hemos visto, obviamente, que han aparecido nuevas tecnologías, las TICs. Y entonces, en el año 2000, nadie previó, no tenían una bola de cristal para saber que se iba a poder dar el seguimiento a un ciclo de compras públicas desde un teléfono móvil, porque no existían esas tecnologías. Entre las propuestas de reforma que tiene en mente la UNAC está que se permita abiertamente
y de forma exclusiva el uso de las TICs. Todo se puede enviar por correo, dicen. Casi todo, no todo. No se pueden enviar garantías. Y en una licitación y concurso es obligatoria la garantía de sostenimiento de oferta. Y esa no se puede enviar a través de un smartphone. Por eso viene una propuesta de reforma para que no sea obligatoria. Luego, en jerarquía de leyes, está el reglamento de la ANACAP. Si las diputadas y diputados son los que emitieron el decreto por el que surge la ANACAP, ahí mismo facultaron al órgano ejecutivo para que emita el reglamento de la ANACAP. El reglamento de la ANACAP es el que fue modificado por el ejecutivo el año pasado y ese diario oficial es el que les estará enviando sus correos. Después, en jerarquía, también están los instructivos y la demás normativa que emite la UNAC. A veces me ha tocado conocer personas que acaban de asumir por primera vez en su vida un cargo público bajo juramento. Y de las primeras cosas que les confunden es por qué tienen que obedecer a la UNAC. Si estamos hablando de un ciclo de compras públicas, lo que diga la UNAC es de obligatorio cumplimiento. He podido ver verdaderas aberraciones de empresas consultoras donde arman organigramas y colocan las bodegas como una dependencia de la UASI, cuando la UNAC ha dicho por N ocasiones que las UASI no están facultadas para administrar bodegas. Es que no tiene sentido. La ley creó la UASI para que haga procesos del ciclo de compras públicas, pero es la unidad que quiere que se compre el producto la que tendrá sus propias bodegas. Si la UNAC lo dijo, es de obligatorio cumplimiento. Igual, con este año que hemos tenido el decreto de estado de emergencia, la UNAC emitió una circular para el manejo de los procesos que se hicieron mediante la forma de contratación directa dentro de la pandemia. Si dentro de 2, 3 años alguien que estuvo involucrado en esos procesos recibe la visita de auditores de Corte de Cuentas, debe tener el respaldo de lo que emitió la UNAC en su momento. Lo puso en el portal, lo puso en Comprasal, pero no va a estar ahí para eterna memoria. Entonces, cada unidad solicitante o cada UASI, cada involucrado debe documentarse. No es obligatorio de un auditor recordarlo todo. Es obligatoria de la persona que está desarrollando el ciclo de compras públicas documentarse, porque el ser humano es imperfecto y al auditor se le puede olvidar dentro de 3 años que hubo pandemia, que hubo decreto de estado de emergencia. Entonces, si a mí me interesa porque estuve involucrado en ese tipo de compras, me voy a documentar desde ya. Bien. Demos lectura entonces al artículo 234 de la Constitución. Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en el que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. O sea que hay casos donde hay compras públicas en los que no se va a aplicar la ANACAP. Pero vamos a ver cuáles son esas excepciones. Objeto de la ley. El objeto principal de la ANACAP es el establecer normas básicas para la ejecución transparente y austera y responsable de la planificación, o sea, desde el año anterior, la adjudicación, cuando ya escogimos la empresa ganadora, la contratación. La empresa adjudicada todavía no es contratista mientras no se haya firmado el contrato o se haya emitido y aceptado la orden de compra. El seguimiento, transparente, el seguimiento, el administrador de contrato y la empresa se apegan a lo establecido en los documentos contractuales, y la liquidación, donde la empresa va a rendir las garantías y la institución le va a pagar lo que corresponda. De las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba celebrar para la consecución de sus fines. Principios que inspiran la ley. 9 principios. No discriminación,
publicidad, libre competencia, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, igualdad, centralización normativa y descentralización operativa. Me voy a detener nada más a comentar los dos últimos, porque considero que los 7 primeros más o menos todas las personas tenemos algún concepto sobre los primeros 7. Centralización normativa, lo que nos están diciendo es que en todo El Salvador solo hay un ente, una unidad que puede emitir las normas para aplicar la LACAP. Las normas y reglamentos para aplicar la LACAP solo las emite la UNAC y nadie más que la UNAC. Y luego la descentralización operativa, que en todas las instituciones del Estado, cuando digo Estado es el órgano legislativo, el judicial, el ejecutivo, las municipalidades, en cada una de las instituciones del Estado, de los 3 órganos del Estado, habrá una unidad encargada del proceso de compras públicas. Normalmente nos dice la ley que podrá llamarse UASI. Ese es el principio. Cuando está la UASI funcionando, estamos respetando, nos estamos apegando al principio de descentralización operativa. Y luego el Estado de El Salvador. El Estado. Y creo que todo el mundo tiene clara la diferencia entre Estado y gobierno. Es el Estado. El Estado de El Salvador, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, define 3 roles diferenciados. Normativo, a cargo de la UNAC. Ejecutor, la UASI. Y el fiscalizador es la Corte de Cuentas de la República. Si ustedes ven en la base de esta lámina, y esta lámina se repite al final de esta presentación, para machacar que estos son los 3 roles de cada uno, está el artículo que les faculta, el artículo de la ley y qué ley les faculta. A la UNAC le corresponde emitir las políticas, lineamientos, instructivos, manuales y otros instrumentos que faciliten la aplicación de la LACAP y su reglamento. El ejecutor, realizar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Y el ente fiscalizador es la Corte de Cuentas, siempre. Fiscalizar la ejecución presupuestaria y la gestión económica de las instituciones públicas que se costeen con fondos públicos. ¿Y quién faculta a la Corte de Cuentas? Pues ahí está, LSC es Ley de Corte de Cuentas, artículo 1. Con esto pues se trata un poco para entender en nuestra mentalidad, nuestra cultura salvadoreña tiene la particularidad, no voy a decir si es defecto o virtud, pero es la particularidad que cuando algo no nos gusta, vamos a poner la queja. Pues podemos ir a la UNAC a decirle, mira, allá en la UASI me parece que no están haciendo bien las cosas. Pero ¿quién es el ente fiscalizador? Siempre va a ser la Corte de Cuentas. La UNAC se puede enojar, incluso puede agarrar el teléfono y hablarle, pero el ente fiscalizador es la Corte de Cuentas. Esta lámina nada más les va a quedar para lectura el interés de cada participante. Al momento que se va a firmar un contrato, si no se va a emitir orden de compra, sino que se va a firmar un contrato, estos son los 5 tipos de contrato. Entonces, así como mencioné que la unidad solicitante tendrá en mente a quién voy a proponer para administrador de contrato, y ya veremos cuál es el perfil que nos está diciendo la UNAC que debe cumplir la persona que vamos a proponer como administrador de contrato. No es cualquier persona, no es cualquier experto. Igual, la unidad solicitante debe tener claro qué tipo de contrato necesito para el servicio que quiero contratar. Si yo soy unidad solicitante y soy servicios generales y lo que quiero es el contrato de servicio automotriz para la flota vehicular, ¿qué tipo de contrato de estos son los que necesito? O si soy una unidad de proyectos y lo que desarrollo son obras públicas, entonces, ¿qué tipo de contrato? Pues obviamente va a ser un contrato de obra pública. Pero si soy una unidad solicitante de un hospital o de parte del Ministerio de Salud
que lo que quiero es el servicio de recolección de desechos bioinfecciosos y conozco de un hospital y conozco qué protocolos se deben seguir para el manejo de esa basura que sale de los hospitales, entonces, ¿qué tipo de contrato es el que debo firmar? O si lo que me corresponde es una unidad social, eh, donde tengo que hacer eventos en el año y hay que hacer compra de alimentos, bebidas, transporte, canopy. Entonces, si eso es lo que me corresponde hacer para mi ejecución presupuestaria, ¿qué tipo de contrato es el que necesito para incluirlo en las bases de licitación? Entonces, la ALACAP nos da 5 tipos. Les dejo ahí los artículos de la ley y el reglamento de la ley para el interés de cada participante. El contrato de suministro, el de obra pública, el de consultoría. En este yo siempre menciono, no se puede aplicar cuando hay una relación laboral. Contratar un consultor es contratar el servicio de una empresa o un profesional que nos haga un estudio o que nos preste algún servicio en particular eh, calificado, pero si hay una relación laboral, no se aplica la CAP. Y se ha sancionado a muchas funcionarias y funcionarios que han querido disfrazar la relación laboral firmando un contrato de consultoría. Luego el contrato de concesión, se trata de escoger una empresa a la que la administración pública le concesiona, valga la redundancia, la prestación de un servicio. Entendemos que cuando se pagan tributos, pueden ser impuestos, pueden ser tasas, pueden ser contribuciones especiales. Si lo que el contribuyente está pagando es una tasa y no un impuesto, la tasa obliga a la institución pública a que le preste un servicio a cambio del dinero que está entregando. Por ejemplo, las tasas municipales de recolección de desechos sólidos, de basura, que así se decía antes, obligan a la administración pública, en este caso a las alcaldías, a dar el servicio de recolección de desechos sólidos. Pueden concesionarle a una empresa privada la prestación de ese servicio, pero para escoger esa empresa se debe aplicar lo establecido en la ALACAP. Y luego los contratos de arrendamiento de bienes muebles. Puede ser que una unidad solicitante requiera muebles o vehículos y no tenga el presupuesto para comprarlos, solo le alcance para arrendarlos. La ALACAP nos da la opción de arrendamiento de bienes muebles con o sin opción de compra. Entonces, esta es una figura que está ahí disponible en la ley y depende pues del caso de la unidad solicitada. Mencionamos las exclusiones donde no se aplica la ALACAP. Están en el artículo 4. Aquí solo vamos a leer 5 de ellas. A, literal A, adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos de convenios de préstamos internacionales. Ahí no se va a aplicar la CAP porque nos tendremos que apegar al convenio que regula ese préstamo internacional. B, convenios celebrados entre las instituciones del Estado. Podría ser, por poner un ejemplo, que una institución necesita un estudio de impacto ambiental y no tiene presupuesto para contratar a un consultor, pero para lo que necesita, a lo mejor el estudio se lo puede realizar el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Agricultura y va a recibir el mismo servicio, pero no va a ser un proceso la CAP cuando las dos instituciones son financiadas con fondos públicos. Literal C, contratación de servicios personales. No se aplica la CAP. Literal H, el servicio de energía eléctrica y servicio público de agua. Donde sea que esté el inmueble de la institución, ya está definido quién va a prestar el servicio de suministro de agua y el servicio de suministro de energía eléctrica. Así que para contratar esos servicios no se va a aplicar la CAP. Distinto es la Internet. Literal I, las obras de construcción bajo el sistema de administración que realizan las municipalidades. Esta es una facultad que le da el Código Municipal a las alcaldías. Pueden ejecutar obra pública sin contratar a una empresa constructora. Pueden hacer hasta una carretera con sus propias cuadrillas de trabajadores. Entonces, como no hay una empresa contratada, no se aplica la CAP.
Con esto, pues, simplemente les queremos invitar, para quien no conozca, que lea el artículo 4 completo y vea dónde no se aplica la CAP. Entonces, no vamos a hacer el proceso que nos obliga a la CAP de subirlo a la plataforma de Comprasal cuando la UASI ya sabe que el proceso está en firme y se tiene que convocar. Pues en estos casos no se aplica la CAP, por lo tanto no tiene nada que ver la UNAC ni la plataforma de Comprasal. Distinto es, alguien a veces ha preguntado, mire, y las ONG, que son entes privados, pero que están a través de un convenio ejecutando con fondos públicos, sí, si son fondos públicos, tienen que aplicarla en la CAP. Con lo que hemos hablado, ya no voy a describirlo nuevamente, solo para que tengan en mente el ciclo de compras públicas, el objeto de la ANACAP. Vamos a ver en los 4 módulos el ciclo completo y los personajes que van ingresando. Y sería interesante pues que hagamos el ejercicio mental, qué personajes somos y en qué etapa del ciclo de compras públicas entro en escena. Obviamente, todas las unidades solicitantes tienen que planificar las necesidades, eso es parte del presupuesto. Cuando les aprueban el presupuesto, ya tienen el plan anual de adquisiciones y contrataciones. ¿Por qué? Porque si a su presupuesto le restan lo que corresponde a salarios y prestaciones laborales, lo que más o menos queda es lo que van a adquirir y a contratar, que es el plan anual de adquisiciones y contrataciones, el PAAC. Será la UASI la que lo consolida, la que lo arme y lo hará público. Pero cada unidad solicitante será responsable de planificar sus propias necesidades y garantizar que estén incluidas en su presupuesto y, por lo tanto, en su plan anual de adquisiciones y contrataciones. Reitero, en el sector público no siempre significa lo mismo la palabra que utilizamos. Presupuesto, por desgracia, se ha utilizado ya solo como aquello que hay que gastar, sobre todo en el ámbito privado. Las empresas más grandes y mejor organizadas no lo hacen así porque son más ordenadas. Pero en general, nuestras empresas medianas y pequeñas tienen en mente que presupuesto voy a ver cuánto me cuesta, cuánto tengo que gastar. Cuando en realidad presupuesto también es la fuente del recurso. Cuando trabajamos en el sector público, eso lo tenemos claro. Tenemos que saber cuál es la programación de la inversión, pero en función de la obtención de los recursos. O sea, cuando aprueba un presupuesto, eh, el Consejo Municipal o la Asamblea Legislativa no es que hace un depósito de dinero, sino que ya nos está facultando para que ejecutemos un presupuesto. Pero será hasta que esté el recurso disponible que se podrán hacer las inversiones. Bien, por el momento vamos a quedarnos acá, vamos a hacer el receso que mencioné, más o menos unos 10 minutos. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. Para las personas que se conectaron al final, voy a aprovechar tratar de mencionar de forma breve las indicaciones del inicio. Para empezar, esta presentación yo se la voy a enviar a sus correos. Junto con la presentación van a ir 4 archivos. La LACAP, la última modificación de la LACAP, el decreto que la reformó en febrero de 2019. Después de eso no se ha modificado la LACAP. También enviaré el reglamento de la LACAP, que sí se modificó el año pasado, y por lo tanto enviaré el diario oficial que incluye las reformas del reglamento de la LACAP de 2020. Hay al final de esta presentación también un breve cuestionario. Las respuestas están contenidas en la presentación y en los mismos archivos. Son nada más para cumplir el requisito que se nos ha impuesto, que por ser un diplomado tenemos que hacer alguna actividad evaluada. No hay exámenes, nadie tendrá que presentar resumen de los archivos que les estamos enviando, solo ese pequeño cuestionario para que lo envíen a mi correo también lo encontrarán al final de la presentación en formato de link para que me envíen ahí esa respuesta. Solo se presentarán 3 trabajos. Son 4 módulos, pero solo 3 módulos tienen esos trabajos. Verán que todos son sencillos, se trata de que nadie se complique en cuanto a tiempo. Si en algún momento alguien no puede participar de la clase en vivo, entiendo que se graban y pueden solicitar que se las envíen para que no se pierdan pues lo que hayamos expuesto. Siempre hay algún detalle que no va en lo escrito o algún comentario con el que alguien participó. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta en cualquier momento, activa el micrófono o levanta la mano y con el mayor de los gustos lo abordamos. Bien, como dije, no sé si hay algún comentario o pregunta hasta el momento. Bien, si no, continuamos. El artículo 39 de la LACAP nos establece los valores de ley en cuanto a inversión a partir de cuánto ya tenemos que convocar a una licitación o concurso público. Si estamos abajo de ese valor, se puede hacer una libre gestión. En este diplomado vamos desarrollando el proceso para licitación o concurso. ¿Por qué? Porque es el proceso completo. La libre gestión es un proceso más expedito, más sencillo, y se puede convocar a una libre gestión siempre y cuando el valor de lo que se va a invertir, a contratar, esté abajo de los 160 salarios mínimos del sector comercio, si estamos hablando de municipalidades, o 240 salarios mínimos del sector comercio en el resto de la administración pública. En las siguientes láminas verán, de parte de la UNAC nos hicieron llegar una circular, cuántos son esos montos en dólares en este momento. Si se retoma la discusión de elevar el salario mínimo, entonces estos techos se incrementarán, porque la ley está en función de salarios mínimos. Si estamos arriba de ese valor, arriba de los 160 salarios mínimos, que son 40 y tantos mil dólares, o 240 salarios mínimos, que son alrededor de 73 mil dólares, tenemos que convocar a una licitación o concurso público. ¿Y cuál es la diferencia entre licitación y concurso? Si las dos están arriba de ese techo, que el concurso es para escoger a un consultor. Esa es la única diferencia. En la libre gestión, podemos simplemente, para empezar, una de las cosas que no es obligatoria es que las empresas respalden sus ofertas con una garantía. La libre gestión no obliga a la garantía de sostenimiento de oferta. Por otro lado, dice la ley que la UASI deberá dejar constancia de haber enviado 3 invitaciones. No dice 3 cotizaciones, dice 3 invitaciones. Si solo uno de los invitados contestó y cumple los aspectos legales, financieros, administrativos y técnicos, entonces el proceso es válido y se le puede adjudicar.
Y luego está la libre gestión no recurrente, que es todavía más sencilla para montos, ya lo veremos, mucho menores. 16 salarios mínimos y 24 salarios mínimos. Es un proceso en el que le podemos pedir al proveedor que nos suministra un proveedor único y le pagamos incluso contra entrega. Si el monto está o no eh, facultado para pagarlo de fondo circulante o caja chica, no le corresponde regularlo a la ALACAP. La ALACAP nos regula el proceso de escoger y contratar. Pero si dentro de la institución se puede pagar $1,000 con la caja chica, eso ya no lo regula la ALACAP. Ya una vez que el proveedor entregó el producto, prestó el servicio, si se puede pagar o no de caja chica, como digo, no lo regula la ALACAP. Si está arriba de, digamos, el reglamento de fondo circulante, entonces tendrá que hacer su trámite en tesorería. La ALACAP nos regula la forma de contratar a la empresa que nos va a suministrar o a prestar el servicio. Y luego, el numeral 3 está la contratación directa. Una de las causales, los causales completos están en el artículo 72, es el decreto de estado de emergencia, pero no es el único. Así que les invito a que lean el artículo 72 completo. Para eso, quien no la tenga, le estaremos enviando el texto de la ALACAP. Dicho sea de paso, hay muchas obras, incluso obra pública, que se ha ejecutado en los últimos 10 años por contratación directa y no ha habido decreto de estado de emergencia. O sea que pienso no habría que rasgar vestiduras ni golpes de pecho clamando necesariamente por un decreto de estado de emergencia. La ley activa, permite que se active ese decreto si procede, pues. Este artículo, perdón, si procede. Bien, decía, nos vamos a enfocar más en el proceso de compras públicas, si se trata de licitación o concurso, porque es el que tiene todos los requisitos de ley. Veremos, por ejemplo, en el módulo 3, cuáles son las garantías. Esas 4 garantías mínimas que se exigen son para licitación o concurso. Igual veremos cuáles son los documentos contractuales completos y vamos a hacer el checklist. Alguien me preguntó en otro grupo cuáles son los requisitos que una empresa debe cumplir para obtener los documentos de licitación. Ninguno. Si es salvadoreño o salvadoreño, tiene el derecho de obtenerlos gratuitamente en forma electrónica, aunque no vaya a participar en el ciclo de compras públicas. Lo que ocurre es que si ya va a registrarse porque quiere presentar la oferta, entonces es distinto. Pero si lo que quiere es conocer en qué se está invirtiendo el dinero, pues es un derecho que tenemos todas las salvadoreñas y salvadoreños. Luego, así igual el PAAC, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Si entran al portal de Comprasal, ahí pueden ver el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de todas las instituciones públicas. Es más, todavía tiene la práctica la UNAC, cuando envía invitaciones a licitación o concurso, invita un enlace, agrega un enlace del PAAC para que las empresas exploren qué otras instituciones podrían estar interesados en lo que ellos están ofreciendo. O sea, no tiene que crearse un proceso complicado porque tenemos derecho a conocer el uso que se está haciendo de los fondos públicos. Esta es la circular que les mencioné, que la emitió la UNAC en su momento y se mantiene vigente. Si es en el ámbito municipal, la licitación o concurso público se deberá convocar para $48,667.21 en adelante. Y la libre gestión no recurrente será el 10% de ese valor, $4,866.72. Y para el resto de la administración pública, los 240 salarios mínimos son $73,000 aproximadamente. Y la libre gestión no recurrente, $7,300. Ahora, hay que tener el cuidado como unidades solicitantes que nadie le vaya a convencer que para
ocupar la libre gestión no recurrente fraccionen en varias compras cuando en realidad tendrían que estar convocando un proceso de mayor monto. El fraccionamiento debe ser sancionado, no debe hacerse. O sea, la libre gestión no recurrente es de verdad para compras que estén abajo de ese valor. Y luego se van a meter en problemas queriendo ahorrar tiempo, aunque reciban una orden superior. Eso no les respalda el día que tengan que enfrentar un hallazgo, por decir algo. Tendrán que cumplir la ley, esa es la obligación que tenemos. Y una orden superior no me quita la obligación de cumplir la ley. Vamos a abordar ahora los roles del titular. Titular, UASI y unidad solicitante. Son los 3 roles que abordaremos este día. En la gráfica nos han querido presentar un equipo de remo. Es todas las personas involucradas en el ciclo de compras públicas. El titular es quien tiene la visión, quien va de pie y sabe a dónde quiere llevar a la institución. Y los demás hacen su esfuerzo, pero no saben, no están viendo el rumbo que lleva la barca. Solo el titular sabe cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan estratégico, que por obligación debe tenerlo, y luego en qué momento alguien está flaqueando o alguien necesita apoyo o refuerzo. Si uno de los participantes en el ciclo de compras públicas deja de hacer su esfuerzo, recarga al resto y puede sacar a la nave de su rumbo. Entonces, le corresponde al titular no regañar, sino que involucrarse y ser parte del ciclo de compras públicas. Darse cuenta que es un protagonista de esta historia. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 17 de la LACA? La máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección directa, indirecta o de designación, tales como ministros o viceministros en su caso, presidentes de instituciones, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, directores de instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye la representación legal de las instituciones de que se trate, y el alcalde, en el caso de las municipalidades, en adelante, para los efectos de esta ley, se les denominará el titular o los titulares. ¿Y cuáles son las facultades del titular? El artículo 18 de la LACAP dice: la autoridad competente para la adjudicación y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la junta o consejo directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el consejo municipal en su caso. Asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta ley. O sea, no solo de lo propio. Repito, están bajo juramento y cumplir y hacer cumplir la ley. La observancia de todo lo establecido en esta ley. Es el titular quien asume ese rol. Y luego, si ven, en el ciclo de compras públicas, la adjudicación solo está facultado el titular. Igual, para la aprobación de bases de licitación o de concurso, solo las puede aprobar el titular. Ya veremos que haya asignación presupuestaria, por ejemplo, que haya recurso disponible, y ahí les corresponde a los titulares evaluar y decidir. Ellos van a valorar incluso en su momento la recomendación que haga la comisión evaluadora de las ofertas, y podrán o no adjudicar a quien estén recomendando los miembros de la comisión. Y la comisión puede decir: mira, el primer lugar es este, el segundo es este, y el titular decir: pues al que quedó en quinto, a ese por tal razón le voy a adjudicar. O puede decir: a ninguno, y lo declaro desierto, aunque la comisión esté recomendando otra cosa. Es pues importante que el titular tome conciencia de esta atribución, de esta responsabilidad que le da la ley. Incluso le hace responsable que todo dentro de la institución, le hace responsable de la observancia de todo lo establecido en esta ley. Ahora el jefe UASI, como dije, aquí le vamos a mencionar someramente porque nos va a acompañar en los 4 módulos. Es imposible en breves minutos explicar todos los roles
que tiene el jefe UASI. Así que aquí damos lo básico. El artículo 9. Cada institución de la administración pública establecerá una unidad de adquisiciones y contrataciones institucional que podrá abreviarse UASI. Responsable, recordemos los 9 principios, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad será organizada según las necesidades y características de cada entidad e institución y dependerá directamente de la institución correspondiente. Será una unidad, un puesto de confianza. No es que no tenga derechos, pero no tendrá las protecciones de ley que tendrán el resto de funcionarios y empleados de una institución. Por poner un ejemplo, la ley de la carrera administrativa municipal establece que a los empleados municipales solo los puede despedir un juez. Cuando hay cambio de alcalde y de consejo municipal, no los pueden despedir, con algunas excepciones, entre las cuales está incluido el jefe UASI. Al jefe UASI sí lo puede despedir un nuevo alcalde. Repito, no es que no tenga derechos, pero por tratarse de un puesto de confianza, manejará procesos donde hay involucrado mucho dinero y los titulares pues se tienen que apoyar en alguien en quien confíen plenamente. Por eso también será obligatorio que lleve los expedientes conforme con lo que la ley establece. Si hay un cambio de titulares y un cambio de jefe UASI, no se puede detener procesos, no se puede violentar derechos de los administrados. No le podemos decir al contratista, mire, no le vamos a pagar porque el jefe UASI es nuevo y tiene que estudiar todos los casos y hasta dentro de 2 meses le vamos a dar trámite. Ahí estaríamos violentando derechos. Y por eso la ley es clara en cuanto a los expedientes, la forma en que se van a llevar los documentos. Obviamente, cada funcionario es responsable a partir del momento que está asumiendo, pero no podemos, como repito, detener procesos que se estén ejecutando, porque es una relación con el Estado, no con los funcionarios. El artículo 12 del RELACAP nos dice, el jefe UASI tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 10 de la ley, en el marco de las cuales deberá llevar el registro, control, actualización del banco de datos institucional de oferentes y contratistas de acuerdo al tamaño de la empresa y por sector económico, basado en la información oficial de clasificación y a la proporcionada por el oferente, con el objeto de facilitar la participación de estas en las políticas de compras. En dicho registro se incorporará la información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés para futuras contrataciones o exclusiones. Un poco en la práctica, las instituciones suelen hacer una precalificación de empresas, porque por decir algo en Fovial, el Fovial a veces necesita empresas que vayan a podar la maleza en la carretera y ahí requieren una cuadrilla de trabajadores y unas podadoras portátiles que las van cargando. Entonces, el tamaño de empresa para eso es una empresa, podríamos decir, mediano pequeña, sino micro. Pero el mismo Fovial a veces necesita servicios para recarpeteo, donde se va a necesitar equipo pesado, de cada unidad de transporte cuesta varios miles de dólares y las empresas propietarias de ese tipo de equipo van a ser empresas grandes. Entonces, hace la precalificación para que, dependiendo del tipo de proceso, así participarán las empresas que estén debidamente capacitadas. Así no pierde tiempo ni la institución, ni dinero, ni las empresas oferentes. Se trata pues de llevar ese registro y al mismo tiempo el desempeño. Si hubo negligencia, si hay que inhabilitar, pues hay que hacerlo. Si no, se está asumiendo responsabilidades de otras personas. Luego, estos literales, por cuestión del tiempo de la plataforma, para que no se nos vaya a acabar, le vamos a dar lectura, pero les invito pues a que por su cuenta lo amplíen. El literal C dice publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el registro
conforme a lo dispuesto en la ley y el presente reglamento, una vez que se habiliten los módulos pertinentes. Para los efectos del artículo 10, inciso final de la ley, el jefe UASI llevará un registro interno de designaciones y supervisión de cumplimiento de las mismas. Se trata de ir evaluando a los contratistas porque recordemos que son fondos públicos y no en algún momento tendrán pues que dar cuenta del manejo que han hecho de esos fondos públicos. Ahora vamos a abordar a la unidad solicitante. Es la unidad que labora junto con la UASI y la unidad financiera desde el inicio en la planificación. Pero tenemos que tener claro qué es lo que se quiere comprar, lo que se quiere adquirir. Eso es lo que la ley llama el objeto contractual. ¿Qué es lo que quiero comprar? Pues lo que quiere mi unidad son medicinas, como ya dije. O lo que quiere mi unidad son unas nuevas impresoras y computadoras para el próximo año y vamos a gestionar para que nos aprueben el presupuesto. ¿Cómo vamos a especificar qué impresoras o qué tipo de computadoras o de servidores necesitamos? Pues solamente la unidad solicitante, la que requiere de esas computadoras, sabe realmente qué es lo que necesita. Para ello tiene que hacer un estudio de mercado y comunicarse con las empresas privadas que le pueden proveer. Por eso, desde el inicio participa la empresa privada, no hasta que se convoca la licitación. Muchas de las empresas que tienen malos resultados no es porque no sepan preparar una oferta económica, si la oferta económica ya viene dada en las bases, es porque se desconectan del ciclo, se desconectan de su cliente, que es la institución, y solo esperan que aparezcan las publicaciones, cuando en realidad la labor deben hacerla desde la etapa de planificación. Y la ley manda a la unidad solicitante que se comunique con las empresas privadas para armar el presupuesto y para hacer las evaluaciones financieras, técnicas, ambientales y demás. Un claro ejemplo es la forma en que trabajan las farmacéuticas. En El Salvador les llamamos visitadores médicos y sabemos que todas las farmacéuticas tienen un ejército bien armado de profesionales que pasa visitando a las unidades que necesitan conocer las medicinas o los productos que ellos ofrecen. No podrían comprárselos si no los dan a conocer. Esa labor no la hacen hasta que ya se publicaron, sino que la hacen permanentemente. Y si en algunas zonas saben que puede haber cáncer de piel, le llevarán algún producto para prevenir o curar el cáncer de piel. Y los profesionales de la salud, con la muestra médica, lo evaluarán y si están de acuerdo, lo incluirán en lo que quieren que se compre en el ejercicio siguiente. Pero aquellas empresas que ni siquiera se dan cuenta qué es lo que necesita su cliente, pues simplemente ni tendrán un producto alternativo o lo más seguro que van a estar perdiendo el proceso. Estoy hablando en el caso de personas honestas, que están apegadas a la justicia, a la ley y al derecho y la verdad. Entonces, para trabajar así, las empresas que duran muchos años son las que se apegan pues a este tipo de prácticas. Conozco otro caso en El Salvador que es lo opuesto. Los propietarios viven en Bélgica, son una empresa europea que tiene bodegas en Santa Elena y desde hace 2 o 3 años trajeron una solución de biodigestores. ¿Qué es eso? Creían que iba a ser una venta a lo mejor fabulosa porque eh, el uso de esos biodigestores permitiría que ya no contaminemos con aguas negras nuestros ríos. No son muy caros. Entiendo que para una familia de 4 personas, un biodigestor está costando alrededor de $600 y casi el mantenimiento es nulo, pero no lo dan a conocer. Las instituciones que ejecutan proyectos de interés social que se los podrían comprar no saben que existe, que aquí están en El Salvador, que tienen ya los permisos del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente, porque esta empresa, a diferencia de las farmacéuticas, los tiene guardados, está esperando que se los lleguen a buscar. Entonces, porque a lo mejor allá en su país así es la práctica, pero en el nuestro no es así. Acá
la fuerza de ventas se integra con los diseñadores y le da a conocer qué tienen disponible. Y la LACAP abre esa posibilidad y por ello le dice, como veremos a la unidad solicitante, que haga el estudio de mercado en la etapa de planificación. Y allí, cuando sepa qué hay disponible, podrá definir las especificaciones técnicas de lo que quiere comprar. Como dije, si lo que quiere es una impresora, nos va a decir, pues una impresora que sea de tinta continua, que trabaje con el Wi-Fi, nos va a dar las especificaciones técnicas. Los profesionales de la informática le dirán, mira, si es un servidor que tenga tal capacidad, tal velocidad, etcétera. Se va a apoyar en los expertos de la institución y va a hacer las gestiones para saber qué hay disponible en El Salvador y qué precio tiene, porque nadie puede armar un presupuesto si no conoce los precios. Esto también es parte del estudio de mercado. Leamos pues el artículo 20 bis. Para efectos de esta ley se entenderá por solicitantes las unidades o dependencias internas de la institución que requieran a la UASI la adquisición de obras, bienes o servicios. Estos deberán realizar los actos preparatorios de conformidad a las responsabilidades siguientes. A. Garantizar que las necesidades de obras, bienes y servicios estén incorporadas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones, el PAAC. Vuelvo a mencionar, en el portal de Comprasal, así está abreviado, PAAC, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Y cualquier persona puede ingresar. El portal de la UNAC es comprasal.gov.sb, que no es que les quiera hacer publicidad, porque tengo opinión personal, que como todo lo humano, la UNAC hace cosas muy positivas y al mismo tiempo tiene grandes desaciertos. En estos casi 21 años, pues así ha sido porque son humanos y en muchas cosas se han equivocado y en otras pues han ido corrigiendo y hemos ido avanzando. Pero existe programación anual de adquisiciones y contrataciones. Comunidad solicitante me corresponderá garantizar que lo que yo voy a comprar, lo que yo voy a contratar para ejecutar mi presupuesto esté incorporado en esa programación anual. Lo arma la UASI, pero cada unidad, así como se arma un presupuesto, igual se debe armar la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Literal B. Elaborar la solicitud de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, las cuales deberán acompañarse de las especificaciones o características técnicas de las mismas. Desde algo tan simple, si la unidad solicitante le dice a la UAS, mire, yo necesito que me compre alimentos y bebidas para tal evento, tengo la asignación presupuestaria y está programado para el mes de marzo, pues, ¿qué comida? Pues le va a tener que definir. Estas son, en el ejemplo que pongo, las especificaciones y qué bebida. Pues porque van a llegar niños, necesito que sean en base pequeña, porque son manos pequeñas y entonces no se puede litros. Y no quiero bebida carbonatada porque les afecta la salud. Entonces, la unidad solicitante es la que le va a definir esos detalles a la UASI. La UASI no los puede adivinar. Entonces, no le vamos a trazar su labor porque le vamos a enviar toda la información de lo que queremos comprar o adquirir. Si lo que quiero como unidad solicitante es, el ejemplo que puse antes, la contratación de una empresa para recolección de desechos bioinfecciosos del hospital. Entonces yo como unidad solicitante estoy en la obligación de averiguar cuál es el protocolo para el manejo de esos desechos. No es la UASI la que tiene que averiguar eso. Yo le voy a decir, mire, necesito empresas que cumplan estos protocolos. Y al mismo tiempo voy a averiguar si en el relleno sanitario donde lo vamos a ir a depositar, tengo que tramitar algún permiso ambiental. Eso le corresponde a la unidad solicitante. Por eso dije antes, la mayoría de los que participamos en el sector público somos unidad solicitante. Si agarramos, tomamos a la vista un organigrama de cualquier institución, ahí podemos ver cuáles son las unidades solicitantes. Todos los que tengan un presupuesto asignado estarán en el organigrama y son unidad solicitante. Ya sabemos que si están en el organigrama, tienen presupuesto asignado, tienen un espacio físico
y algún personal, algún escritorio y una silla. Por eso se equivocan los que quieren colocar al administrador de contrato en el organigrama. No es una unidad. Así como toda aquella información, nos dice el literal B, que especifique el objeto contractual y que facilite la formulación de las bases de licitación. Las bases de licitación es todos los documentos que les vamos a poner a disposición a las empresas interesadas. Ahí estarán la base legal, obviamente, el plan de oferta, las condiciones, las normas que debe cumplir, el perfil de la empresa, todo eso estará incorporado en las bases de licitación. Y la unidad solicitante, pues, es la que nos va a aclarar qué es lo que quiere comprar. Si lo que quiere son smartphones, nos dirá qué características de smartphone quiere. Y qué tipo de empresa es la que quiere que le suministren. No una empresa que está de pasada, sino que lo más seguro es que querrá alguien que le dé respaldo y garantía. Literal C. Determinar las necesidades de obras, bienes y servicios, así como, asimismo, realizar investigaciones del mercado, ya lo dije antes, que le permitan hacer los análisis y estudios necesarios para verificar la viabilidad técnica, económica, financiera, social o ambiental necesaria para que la adquisición pueda realizarse. D. Enviar a la UASI las solicitudes de las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Vean lo que nos dice la ley. Enviar las solicitudes a la UASI no en el momento que urge, sino que de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. No se trata que no hizo su trabajo de planificación a tiempo y que la UASI deje de hacer lo que está haciendo para que nos saque el problema. Cuando hacemos eso, por eso pusimos la gráfica del equipo de remo, le estamos estorbando al equipo. Yo tuve la oportunidad de participar en un foro con unos canadienses que ponían el ejemplo de su país. Nos dice, cuando iniciaba el siglo XX, hace 100 años, Canadá era mencionada como un país similar a la Latinoamérica actual. Nos decían país en vías de desarrollo. Cuando se dieron cuenta que tenían que planificar, empezaron el camino que los ha llevado a ser uno de los 7 países más ricos del mundo. Y decía, el problema en Latinoamérica es que siguen anclados en la pobreza porque creen que no tienen tiempo para planificar. Pero en la realidad es que porque no planifican, nunca tienen tiempo. Entonces, la falta de planificación tiene un costo altísimo. Es un lujo que no deberíamos darnos y nos estamos complicando la existencia cada una y cada uno y al resto del equipo. Porque cuando le pedimos a alguien, mire, esto urge, y si no, le voy a poner la queja al titular para que le obligue, entonces pareciera que no tiene nada que hacer, sino que venir a resolver el problema del que no hizo su trabajo a tiempo. Por eso vean el literal D, dice enviar a la UASI las solicitudes de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Eso está calendarizado, está como el presupuesto en base a los meses del año. Ya veremos en el módulo 4 cuáles son los criterios para definir en qué mes del año se deben hacer. Incluso en obra pública nos dice, diga, ¿quién levantó la mano? Sí, en el caso de cuando se debe de empezar un proceso para el siguiente año y que ese proceso va a estar en la PAC, pero por ejemplo para 2022 necesito hacer hacer un concurso para la construcción de un edificio, digamos. Pero eso se va a ejecutar el siguiente año. Si no, pero para que, por ejemplo, que se debe de iniciar en enero, o la contratación de seguros de personas, sí, que va a iniciar en enero, ese contrato va a iniciar en enero. Entonces, para que en enero ya esté listo todo, yo debo de iniciar el proceso antes. correcto. Ajá, y eso va a estar en la PAC del siguiente año. Entonces,
así se debe de hacer, así se hace, ¿verdad? Pero no es como, no estoy de acuerdo con lo que dice el artículo 20. Y la unidad, y para saber de la asignación presupuestaria, la UFI lo dirá que será a futuro, ¿verdad? Sí, porque tenemos que tener asignación presupuestaria y la unidad de presupuesto que depende de la UFI es la que nos va a confirmar que hay asignación presupuestaria. Ajá, se debe dar inicio para tener listo todo, pero mi pregunta es, aunque no esté aprobada la PAC, no tengo algún problema cuando lleguen a revisar la Corte de Cuentas. Si lo inicié antes de que esté autorizado en la PAC del siguiente año. No, lo que el artículo nos está diciendo es que usted le va a enviar el requerimiento a la UASI en la fecha que quedó establecida en el PAC. Mire, yo por eso puse el ejemplo de los canadienses. Es un proceso. No podemos hacerlo todo como reloj desde ya, porque nuestra cultura no lo permite. Y usted misma ha señalado que hay una contradicción en el sistema, y bien lo ha señalado. ¿Cómo voy a adelantar algo para lo que no tengo presupuesto? Porque si estoy en enero de 2021, no tengo el presupuesto de 2022 y no me puedo dar el lujo de arrancar el 2022 y la cobertura de seguros. Eso es algo que tenemos que corregir, pero yo me estaba refiriendo a los casos cuando a alguien se le olvidó y no lo incluyó. Y quiere incluso que le quiten recurso a otra unidad porque no incluyó en su propio presupuesto y quiere reasignación presupuestaria. En el caso que usted está planteando, pues tenemos que irnos adaptando con lo que tenemos. Le vamos a ir diciendo a la UASI, mire, yo se lo voy a enviar en tal fecha, pero ya sabemos que esto es tentativo, va a quedar en firme cuando nos aprueben el presupuesto de 2022. Es más, todavía el reglamento de la LACAP, cuando se está armando el PAC, así lo dice. La UASI armará el borrador del PAC que quedará en firme una vez que esté aprobado el presupuesto. Y hasta entonces lo hará público. O sea, la unidad solicitante, en este caso, si es un seguro de vida, le va diciendo, mire, yo voy a incluir esto y la cobertura va a ser esta y las condiciones que necesito son estas. Sé que no lo puedo convocar mientras no haya presupuesto, pero ya tómemelo en cuenta porque para tal fecha vamos a necesitar ir preparando los documentos, porque si nos esperamos hasta que haya presupuesto, no vamos a salir a tiempo, va a arrancar el 2022 y vamos a quedar sin cobertura y entonces nos van a señalar por eso, porque no lo hicimos a tiempo y no tenemos la cobertura adecuada. Me explico, no sé si me doy a entender con lo que le he dicho, pero Sí, se trata, y como le digo, eso veremos en el módulo 4, se puede hacer un borrador y se debe hacer, nos dice el reglamento, el borrador del PAC de lo que necesitamos y se quedará en firme, la UASI lo hará público cuando el presupuesto ya esté aprobado, pero lo tiene que ir preparando con la debida antelación. La idea es que cambiemos un poco la cultura y la improvisación. Fíjese, no sé si en los participantes hay gente de las municipalidades, pero como ocurre en algunos casos, eh, los 262 consejos municipales pueden cambiar el presupuesto las veces que quieran a lo largo del año. Eso se genera en un gran abuso, porque los que no planificaron tienen la costumbre de presionar para que la unidad de presupuesto vuelva a modificar el presupuesto 12 veces en el año o más veces en el año. Entonces, eso es carísimo, porque tienen que dejar de atender aquello que sí se planificó por venir a pagar un incendio de alguien que no previó. No es el caso que está planteado porque usted sí lo prevé y la ley le dice, pues prepárelo, prográmelo, coordínelo con la UASI y cuando ya les aprueben el presupuesto lo ejecuta. ¿Verdad? Veremos ese detalle, como le digo, en el módulo 4. Bien. Literal E. Adecuar conjuntamente con la UASI las bases de licitación o de concurso. ¿Por qué en conjuntamente con la UASI? Porque la UASI es la que tiene que estar recibiendo capacitaciones de parte de la UNAC permanentemente. Es la que conoce, por ejemplo, cuál es el tipo de contrato que le conviene. Si el monto va a requerir que sea una licitación o concurso,
Si es obra pública como la que mencionó, no es concurso, es licitación, porque ya dijimos que el concurso es para escoger un consultor, una consultoría. Tomando en cuenta lo dispuesto en la presente ley según el tipo de contratación a realizar. O sea, en esa etapa, ya en la preparación de las bases, lo van a hacer conjuntamente la unidad solicitante con la UASI. Pero quien va a definir qué es lo que va a comprar, el objeto contractual o el servicio que va a contratar, esa va a ser la unidad solicitante. Literal F. Dar respuesta oportuna. Aquí vuelvo a insistir. Oportuna, no dejar pasar el tiempo a las consultas sobre las especificaciones técnicas o administrativas que realice la UASI. Sobre todo, esto es crucial cuando ya se convocó a los oferentes. Cuando ellos están preparando esas ofertas y van leyendo los documentos, encuentran que tienen dudas o no están de acuerdo y hacen observaciones y mandan preguntas a la UASI. La UASI, para responderlas se las tiene que enviar a la unidad solicitante. Nos dice literal F que dar respuesta oportuna porque los plazos están corriendo. Hay fechas establecidas, además, para que presenten las ofertas y necesitan esas respuestas para preparar sus ofertas. Sabemos que una vez que la UASI ya lo da a conocer al titular y tiene todo el visto bueno, enviará las respuestas a todas las empresas que se inscribieron, no solo a las que hicieron las preguntas. Alguna empresa que no hizo preguntas tiene que tener también las respuestas. A veces la empresa ganadora no hizo ninguna pregunta, pero esas respuestas pasan a ser parte de los documentos contractuales y se va a tener que obligar a cumplir lo que esté regulado, contestado o aclarado mediante esas respuestas. Pero veamos pues, porque eso es importante, si preguntaron las empresas participantes, la unidad solicitante responda oportunamente, porque los plazos, como repito, están corriendo. Este otro artículo resume en la primera mitad qué le corresponde a la unidad solicitante y qué le corresponde a la UASI. La unidad solicitante definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas, condiciones específicas de las obras, bienes y servicios, valores estimados, condiciones específicas de administración de los contratos, la necesidad en su caso de permisos administrativos, incluyendo ambientales y de salud. Aquí vuelvo a mencionar, los permisos le corresponde averiguarlos y si acaso tramitarlos a la unidad solicitante. No siempre los va a tramitar, depende de cada caso. Pero a la unidad solicitante. El jefe UASI o la persona que esté designe verificará ya no estos detalles del objeto contractual, sino que los requisitos legales, administrativos y financieros que serán solicitados y el procedimiento de contratación para cada una de las situaciones que lo requieran. Algún día esto va a funcionar plenamente. Como país hemos ido caminando, hemos ido avanzando. Y si nos reforman a la CAP, supongo yo que la idea es también es ir perfeccionando. Esperaría. Ustedes verán lo que nos envió la UNAC en el módulo 4, cuáles son esas propuestas de reforma y cuáles son aplicables y cuáles nos pueden servir. En todo caso, no están aprobadas, son propuestas, pero algo de eso en algún momento puede entrar en vigencia. Vuelvo a presentar esta lámina. Están los artículos correspondientes, los actores del ciclo de compras públicas. Hoy hemos abordado el titular, es bien escueto pero crucial. La UASI la seguiremos desarrollando en los demás módulos y hemos hablado hoy de la unidad solicitante. Volveremos en el PAC con la unidad solicitante, volveremos cuando se estén evaluando ofertas, que la unidad solicitante proponga a las personas para que se nombre la comisión evaluadora de ofertas. Volveremos con la unidad solicitante cuando proponga a los candidatos para administrador de contrato la importancia que tenga en cuenta qué perfil debe tener esa persona. No solo es conocimiento, no solo es honestidad, sino que ya la UNAC nos ha dado el perfil del administrador de contrato o de orden de compra. Obviamente lo va a designar el titular, pero lo va a proponer la unidad solicitante. O sea, cuando somos unidad solicitante,
también tenemos mucho trabajo en el ciclo de compras públicas. Y los oferentes y contratistas tendrán que estarse comunicando obviamente con la UASI, pero principalmente con las unidades solicitantes, dependiendo cuál es el bien o servicio que quieren comercializar. Las empresas privadas, obviamente, tienen fines de lucro. Su fin es prestar el servicio, suministrar un bien y tramitar pago. Eso es lo legal, lo correcto en nuestro medio. Ahora, vamos a abordar el artículo 6 para ir definiendo qué es la UNAC. Artículo 6 de la LACAP. Corresponde al Ministerio de Hacienda proponer al Consejo de Ministros para su aprobación la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública, con exclusión de los órganos legislativos, judicial y las municipalidades, a lo que corresponde determinar independientemente su propia política de adquisiciones y contrataciones. No voy a definir acá qué es una política pública. Aquí estamos en una política pública, la política anual de adquisiciones y contrataciones. ¿Quién la propone? Ya sabemos, pues, en la administración pública, la política pública es para un año, para un ejercicio, y es un instrumento que nos servirá para gestionar o solucionar problemas. Aquí el artículo 6 en el literal A le está dando una limitante al Ministerio de Hacienda. Va a emitir la política pública aparte de la administración pública. Excluye el artículo al órgano legislativo, judicial y a las municipalidades. A ellos les corresponde hacer su propia política pública de compras. Literal B. Velar por el cumplimiento, esto le corresponde al Ministerio de Hacienda, velar por el cumplimiento de la política anual de adquisiciones y contrataciones aprobada para el ejercicio fiscal correspondiente. C. Proponer los lineamientos y procedimientos que según esta ley se deben observar para las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Para los efectos de la presente disposición, créase la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante por abreviarse la UNAC, la cual estará adscrita al Ministerio de Hacienda y funcionará bajo el principio rector de centralización normativa y descentralización operativa con autonomía funcional y técnica. Así nació la UNAC con el artículo 6 de la LACAP. O sea, nació en el año 2000. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la UNAC? Artículo 7 de la LACAP. La UNAC dependerá del Ministerio de Hacienda y sus atribuciones serán las siguientes. A. Proponer al ministro de Hacienda la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el artículo 6, literal A. Lo acabamos de leer. Pero repito, ¿cuáles son esos límites? Se ha excluido al órgano legislativo, al judicial y a las municipalidades. Además, deberá proponer anualmente los lineamientos de participación en los procesos de licitación y adjudicación de micro, pequeñas y medianas empresas. B. Emitir las políticas y lineamientos generales para el diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del Sistema Integrado de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que podrá abreviarse SIAC, así como la administración del Sistema Electrónico de Compras Públicas. Veremos en lo que nos envió la UNAC para el módulo 4, ellos están pidiendo una facultad adicional, que en este Sistema Electrónico de Compras Públicas la UNAC pueda integrar proveedores, convocar proveedores, escogerlos, firmar un convenio y subirlos a la plataforma. Literal C. Emitir instructivos, manuales y demás instrumentos que faciliten la obtención de los objetivos establecidos en esta ley. D. Asesorar y capacitar a las unidades de adquisiciones y contrataciones institucional, que podrá abreviarse UASI, en la elaboración de los documentos técnicos que sean necesarios para cumplir las políticas y los lineamientos emitidos. Las convocatorias y los resultados deberán publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas, Comprasan. Obviamente, aquello que nos dijo el artículo 4, donde no vamos a aplicar la LACAP,
no lo vamos a incluir en el portal de Comprasan. Repito, lo vimos al inicio, quiero insistir en estos tres roles. El normativo le corresponde a la UNAC, es la que emite las normas. El rol ejecutor le corresponde a la UASI, es el que lleva adelante el proceso, el ciclo del proceso de compras públicas. Y el ente, perdón, y el ente fiscalizador es la Corte de Cuentas. Creo que ya eso nos quedó claro. Ya para terminar, creo que hemos salido a tiempo con el tiempo de la plataforma, con el horario de la plataforma. Ahí tiene mi correo al final, serranoismael263@gmail.com. Este es el breve cuestionario que yo les ruego me envíen a mi correo. Para mí no hay problema que lo busquen en internet, lo busquen en esta misma presentación, lo copien y lo peguen, lo busquen en los archivos que les va a llegar, todo está incluido ahí. En el desarrollo de de las compras públicas, ¿en qué momento se designa el administrador de contrato? ¿Cuál es el monto máximo establecido para compras en el caso de una contratación directa? El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la LACAP puede significar la aplicación de sanciones para el infractor. ¿En qué casos el desconocimiento de la ley puede ser un atenuante? Aquí hubo alguien en un grupo que levantó la mano para preguntar qué quiere decir la palabra atenuante. Así que no sé si todos los participantes de este grupo lo saben, pero lo menciono por si acaso. Atenuante es que la sanción, le vamos a aplicar una sanción por alguna condición más suave, dicho en el lenguaje coloquial. ¿En qué caso desconocer la ley nos va a servir como un atenuante? Luego, dentro de una institución pública, ¿cuáles son las unidades que no están obligadas a desarrollar sus procesos de compra mediante Comprasan? ¿En qué casos se podrá sustituir el proceso de compras establecido en la LACAP por el uso de fondo circulante o caja chica? ¿Cuál es el porcentaje mínimo? Este párrafo, la respuesta la van a encontrar en el decreto de reforma de la LACAP que les voy a enviar por aparte, que entró en vigencia en febrero de 2019. Dice, ¿cuál es el porcentaje mínimo de compras o adquisiciones que el presupuesto de una institución debe destinar para ser adquirido o contratado a las micro, pequeña y mediana empresas que su propietaria, mayoría accionaria o representación legal sea mujeres? Hay un mínimo de ley para toda la administración pública. ¿Para cuáles circunstancias faculta la ley a la UNAC para que actúe como ente fiscalizador? Por favor, envíe sus respuestas a la dirección electrónica serranoismael263@gmail.com. Bien, por mi parte solo me resta agradecerles la atención. Ha sido cansada la mañana para algunas y algunos. No sé si hay algún comentario o pregunta. Bien, entonces ya solo me resta desearles feliz fin de semana y espero que ocurra lo mejor para ustedes y sus familias. ¿Me escucha? Sí, le oigo, le oigo. Ah, ok. Este, tengo una consulta con respecto, la UNAC está mandando lo que es un formulario para que si se le compra, que tenemos que cumplir, ¿verdad? Un porcentaje para comprárselos a las MIPES. Sí. En este caso, ¿eso está estipulado en esta nueva reforma? No, lo que pasa que como vio en el artículo 7, ellos están facultados para determinar las políticas de qué porcentaje se debe aplicar a las pymes y MIPES. Lo que está establecido por ley es qué porcentaje debe ser empresas dirigidas por mujeres. Pero si la ley no nos dice otra cosa, le facultó a ellos para que determinaran la política para atención de MIPES y pymes. O sea que eso está, esa información está en el artículo 7. La facultad para que ellos puedan exigirnos esa información la recibieron en el artículo 7. Ok. Otra consulta. En cuanto a la elaboración de los términos de referencia que hace cada una de las unidades solicitantes, ¿hay algún formato o algún, digamos, orden que deben de seguir al ellos formularlos?
porque lo digo porque he tenido varios problemitas en cuanto a cuando recibo los términos de referencia, ¿verdad? Que unos los mandan como bien escuetos, que solo mandan qué es lo que quieren, y otros me los mandan como alcance, objetivos, especificaciones técnicas, generalidades. Entonces, en este caso, ¿hay en algún, digamos, información donde se pueda establecer o podamos encontrar un orden específico que deben de llevar los términos de referencia? En el manual de la UNAC Ujú. encuentra usted la base, y lo dice la UNAC, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Ok, ¿Cuál es el esquema, no solo de los términos de referencia, sino que de todas las bases de licitación? ok. Ellos subieron al portal ese manual donde ya está establecido, ¿sí? Lo mínimo. Ahí está incluso eh, para todo el proceso, hasta el detalle de cómo debe ser el acta de evaluación de las ofertas. Entonces, El acta. Ah, ok. ¿me Y entiende? sí, el acta de evaluación. Y también ahí se puede encontrar, o no sé, en cuanto a la evaluación que tienen que hacer también los administradores de contrato, que ellos evalúan al proveedor, ¿verdad? Una Sí, vez ya recibido el producto o sí, servicio. sí, correcto. La evaluación del desempeño, hay un Ujú, formato. Igual, ujú, si va a ser un contrato que va a durar varios meses, ujú. nos está diciendo que el administrador de contrato debe estar presentando un informe periódicamente y Ah, ellos ok, nos dan un ok. formato de cómo debe ir ese informe del administrador de contrato. Ah, ok. En ese caso, bueno, yo hace poco acabo de entrar, yo les he pedido a los administradores de contratos que me hagan una evaluación trimestral, pero no sé si eso abarca o está estipulado que tiene que ser mensualmente. Lo mejor es que Ese. sea mensual, Ok. porque el informe, pues no la evaluación. La El evaluación del informe. desempeño, pues puede ser trimestral, si usted, como usted lo Ah, ok. menciona. Ajá. Pero en general, el informe del administrador de contrato, eso lo veremos más al detalle en el módulo 2, Ajá. no solo nos dice cómo se está desempeñando, sino por decir algo, ocurrió algo que va a generar un retraso. Viene un huracán, un terremoto, una pandemia. Él deja Ujú. establecido en su informe, en este mes ocurrió y aquí lo estoy informando. O bien Ah, el informe ajá. incluye, mire, las garantías de anticipo, ya este mes él nos pagó el anticipo que le dimos, ya le podemos devolver la garantía de anticipo. Entonces, hay un formato completo que nos da la UNAC para que vean todos esos detalles y no se nos pierda el administrador de contrato. Ujú. Sobre todo, como le digo, en aquellos casos donde vamos a estar varios meses con esa empresa. Sí, Eh, ya cuando son contratos por todo el año, por decirlo así, sí, de la desempeño. evaluación del desempeño pues puede ser algo puntual y es importante. Ujú, Incluso si ocurre algo grave, la ley nos dice cuáles son las causales de inhabilitación, ¿verdad? O las causales de multa. ujú, Eh, las sanciones también las veremos en el módulo 3. Pero mm, yo siempre les sugiero, el manual de ujú. la UNAC, me dicen que últimamente lo han vuelto a revisar porque como entró en vigencia la ley de procedimiento administrativo, no estaban completamente seguros que estuviese ya actualizado y como la LPA dio hasta agosto de 2020 para que todos los manuales y reglamentos estuvieran ya alineados con la LPA, parece que le están dando la última revisión. Pero para estos formatos que hemos mencionado, sí Ujú. cabe lo que ya existe, lo que esté ahí, Ok. aunque en cuanto a procedimiento ellos tengan que seguir revisando. Ya, pues yo Mm, a todos los participantes les sugiero eso, que descarguen el manual de la UNAC. Sería el ok. mejor libro de texto para la aplicación de la LACAP, porque ahí está desde lo simple hasta lo más complejo. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, alguien pregunta acá, ¿hasta cuándo tenemos para enviar el cuestionario? Mire, mi sugerencia es que sea en el transcurso de la semana, porque con el módulo 2 veremos otro cuestionario pequeño. Si alguien tiene una duda, me la se puede enviar al correo y ahí tratamos de aclararlo. En realidad, yo tengo que enviar un informe cuando estemos completando el módulo 4. O sea que si alguien tiene mucha complejidad en su horario, la última fecha para entregar los 3 formularios son
cuando estemos completando en el módulo 4. Pero es más sencillo irlos completando semana a semana. Si ven, no son muy complicados. Incluso todas las respuestas están en el manual de la UNAM, pero están también en el material que yo les estoy enviando. Les agradezco, sí, muchas bendiciones para todos, para sus familias, y les deseo un feliz fin de semana. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Sí, les enviaré el material al correo. Gracias.